Hay un cambio en las reglas del juego a nivel mundial que a menudo pasa totalmente desapercibido. Estamos hablando del momento exacto en que ese escudo, esa armadura que siempre protegió a los países, de repente se rompió. Y por esas grietas empezaron a colarse empresas capaces de llevar a naciones enteras a juicio para exigirles cantidades astronómicas de dinero. A ver, para que entendamos de qué va esto, empecemos con una situación que parece un auténtico rompecabezas. Por un lado, tenemos a los tribunales de Ecuador, hasta el Supremo, diciendo que la petrolera Chevron tiene que pagar, ojo, 9.500 millones de dólares por contaminar. Pero es que a la vez, un tribunal internacional le ordena a Ecuador, al país, que le pague a Chevron 220 millones por los gastos de ese mismo juicio. Claro, la pregunta es obvia, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden coexistir dos sentencias tan radicalmente opuestas? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que el país acabe pagándole a la empresa que sus propios jueces han condenado? Pues bien, ahí está el quid de la cuestión. Y para entenderlo, tenemos que adentrarnos en un lugar un poco particular. La respuesta, y esto es lo fascinante, está en una especie de universo legal paralelo que funciona al margen del que conocemos. Este sistema tiene unas siglas, ISDS. En cristiano, ¿qué significa? Pues es un mecanismo que permite a las empresas extranjeras demandar directamente a los gobiernos en tribunales privados internacionales. O sea que se saltan a la torera los juzgados de cada país. Y aunque la idea original sonaba bien, ya sabes, proteger inversiones en sitios con poca seguridad jurídica, la cosa se ha ido un poquito de las manos. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Pues es sorprendentemente simple. Todo empieza cuando una empresa considera que un gobierno ha roto un acuerdo de inversión. Inmediatamente se monta un tribunal privado, con 3 árbitros. Lo que se habla allí suele ser secreto, a puerta cerrada. Y su decisión final, que se llama laudo, no es un consejo, no. Es de obligado cumplimiento. Y casi siempre hablamos de cifras con muchísimos ceros. Pero para captar de verdad lo rompedor que es este sistema, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que entender cómo funcionaba el mundo antes de que todo esto existiera. Antes de esto, la regla de oro era la inmunidad soberana. Durante siglos, los estados eran como castillos inexpugnables. La idea de demandar a un país en los tribunales de otro era, vamos, ciencia ficción. Todo se resumía en una frase en latín que suena muy solemne: par imparem non habet imperium, que básicamente quiere decir que entre iguales nadie manda. O sea, un país no podía juzgar a otro sin su consentimiento. Y este castillo, para que nos entendamos, tenía 2 murallas de protección. La primera, la inmunidad de jurisdicción. Directamente no se podía demandar a un Estado. Y la segunda, la inmunidad de ejecución, que si por un casual perdías un juicio, buena suerte intentando cobrar, porque sus bienes, embajadas, cuentas, eran intocables, un escudo casi perfecto. Pero claro, el mundo siguió girando. Y los estados empezaron a hacer cosas más allá de gobernar. Empezaron a actuar como empresas, a meterse en negocios. Y justo ahí apareció la primera grieta importante en esa armadura. Y aquí viene el giro de guión. Los tribunales de todo el mundo empezaron a decir, un momento, hay que diferenciar. Una cosa son los actos de Estado, como hacer leyes o la diplomacia, eso sigue siendo sagrado. Pero otra muy distinta es cuando un país actúa como una empresa más, firma un contrato, gestiona una aerolínea. La lógica es aplastante. Si te comportas como un comerciante, se te trata como a un comerciante. No puedes jugar en el mercado y luego esconderte detrás de la corona para no pagar las facturas. Con estas nuevas reglas, el arbitraje internacional se ha convertido en un auténtico campo de batalla global. Y no pensemos solo en casos de contaminación en la selva, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo que nos pilla mucho más cerca. Fijaos en este dato. A finales de 2023, la deuda que España había acumulado por estos laudos arbitrales ya superaba los 100 millones de euros. ¿Y por qué? Por los cambios en las subvenciones a las energías renovables. Los inversores extranjeros dijeron, oye, que nos habéis cambiado las reglas a mitad de partido, y demandaron. La presión para que España pagara fue tan fuerte que en 2023 el propio Tribunal Supremo Español dio un golpe en la mesa y le dio la vuelta a la tortilla. Dictaminó que a partir de entonces era el Estado el que tenía que demostrar que un bien era de uso público si quería evitar un embargo. Un cambio radical. Como es de imaginar, todo este sistema es súper polémico. Una de las críticas más gordas es que el campo de juego no está nivelado. O sea, las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas aquí, ni tampoco las comunidades afectadas. Luego está el tema del secretismo, que casi todo es a puerta cerrada. Y, para rematar, la sospecha sobre los árbitros, que a menudo son abogados de grandes corporaciones, lo que lógicamente hace que mucha gente dude de su imparcialidad. Pero para entender de verdad el coste humano, el coste real de todo esto, tenemos que volver al Amazonas, al caso de Chevron, en Ecuador.
Detrás de esa condena de 9.500 millones de dólares hay otra cifra, mucho más cruda: 18.500 millones de galones de residuos tóxicos. Una cantidad que es difícil hasta de imaginar. Es lo que Texaco, la empresa que luego compró Chevron, vertió directamente en la selva amazónica durante décadas. El daño a las personas que viven allí es incalculable. Y las palabras de Pentti Baiwa, un líder guaraní, lo resumen con una ironía que te congela la sangre. Se preguntaba, ¿y de dónde sacará el gobierno el dinero para pagar a Chevron? ¿Perforando más pozos que contaminarán todavía más? Es una pregunta terrible porque apunta a una paradoja perversa: que la destrucción del medio ambiente acabe sirviendo para pagar la factura legal del que contamina. Todo esto nos dibuja un nuevo equilibrio de poder mundial, un punto en el que la soberanía de toda la vida choca con una nueva exigencia de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la idea clave? La soberanía de los países se sigue respetando, por supuesto, pero ya no es un cheque en blanco. Ya no sirve de excusa para incumplir los compromisos económicos que se han firmado libremente. Si un país firma un tratado de inversión, se espera que cumpla. Pero mientras los abogados discuten en grandes salones de La Haya o Washington, la realidad sobre el terreno sigue ahí, pudriéndose. Han pasado más de 30 años y en la Amazonía ecuatoriana siguen abiertas más de 700 fosas de residuos tóxicos. Las comunidades locales sufren unas tasas de cáncer altísimas. Y lo más increíble de todo, después de una vida entera de lucha, las víctimas no han visto ni un solo dólar de compensación. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que de verdad importa. Cuando las leyes de un país, esas que están hechas para proteger a su gente y su entorno, chocan de frente con los derechos que un tratado internacional le da a un inversor, ¿quién debe tener la última palabra sobre lo que es justo?